Del conversatorio que hemos titulado A una década del asesinato de los 72 migrantes en San Fernando. Es un conversatorio que tiene como objetivo general rememorar esta masacre y hacerla visible y también recordar lo que pasó hace 10 años como un acto de denuncia, como un acto de reflexión, como un acto para recordar y que no se vuelvan a repetir este tipo de sucesos tan catastróficos para los migrantes en general y las poblaciones vulnerables en particular. Voy a presentar a quienes nos van a acompañar en el conversatorio muy brevemente. En primer lugar, quiero dar la bienvenida al padre Francisco Gallardo, de la Casa del Migrante en Matamoros. Padre, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, doctor Oscar, y aquí estamos. Gracias a usted. Por otro lado, quiero presentar al doctor Camilo Pérez Bustillo. Él es profesor en la Universidad de Stanford y cofundador del Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento. Camilo, muchas gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Y también quiero presentarles a José Antonio Foronda, abogado, entre muchas otras cosas. Él está coordinando la Asociación Civil Prevención, Capacitación y Defensa del Migrante, AC, y también me parece que fue cofundador con Camilo y otros colegas, compañeros y compañeras del Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento. José Antonio, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por el honor de invitarme y compartir con tan distinguidas personalidades un tema tan central, tan fundamental en la vida de nuestro país y de nuestro continente. Gracias, José Antonio. Concepción Peralta también nos acompaña, que bueno que fue posible conectarse. Concepción es periodista, le ha dado seguimiento al caso del asesinato de los 72 migrantes, ha hecho trabajos periodísticos muy interesantes y muy importantes sobre este tema, y además, si no estoy mal, me corregirá Concepción, está actualmente estudiando la maestría en el Centro de Investigaciones y Docencia Económica con una línea sobre la actuación de los medios de comunicación ante masacres como la de San Fernando. Concepción, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida. Hola, gracias por la invitación. Buenos días a todos. Sí, efectivamente, yo le doy seguimiento al caso de San Fernando y en este caso quise ir hacia atrás porque a mí me sorprendía mucho que no hubiera tenido la repercusión que se requería en su momento. Y bueno, digamos que fue a lo que me dediqué en mi maestría, en una materia de la maestría del CIDE, y es el trabajo que quiero compartirles, de cuáles son los factores que existieron para que la prensa no se volcara a San Fernando, para que no llegara a la prensa nacional y la internacional, porque el hecho lo ameritaba, era un hecho sumamente dramático y escandaloso en violación a los migrantes. Y bueno, son los resultados. Paralelo a eso, bueno, pues yo he hecho la investigación, la actualización del caso. Ha sido muy difícil porque los gobiernos, primero de Calderón, luego de Peña, pues han tenido el expediente en reserva. Todas las autoridades se fueron a la reserva, la autoridad de Tamaulipas, la Cancillería. Entonces, para los periodistas ha sido difícil dar con información y poder profundizar y acercarnos a la verdad de qué fue exactamente lo que sucedió, más allá del boletín de la Marina que informó ahí muy escuetamente del hallazgo de unos cuerpos, también
la conferencia que dieron las autoridades en lo inmediato. Hay una narrativa oficial que la verdad tiene muchísimas contradicciones y bueno, digamos que esa es parte de mi aportación a este caso y a la intención de que la memoria no se pierda. Gracias, Concepción. Seguramente nos vas a dar muchas luces con el trabajo que has realizado y has tocado puntos centrales. Por último, quisiera presentar a mi colega y coorganizador del conversatorio, al doctor Guillermo Irizar, de la Universidad Iberoamericana, específicamente representando al Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría y la Coordinación Sistémica de Migrantes del Sistema Universitario Jesuita, que también están acompañándonos en la organización de este conversatorio. Muchísimas gracias a Concepción, a todos. Y bueno, vamos a empezar con una pregunta clave, una pregunta básica, que es, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió en agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas? Y si ustedes están de acuerdo, me gustaría un poco empezar con el punto de vista, con la experiencia del padre Gallardo, muy brevemente, en términos de que, bueno, finalmente el padre conoce la región y de cierta forma estuvo cerca a esta situación. Padre, ¿le gustaría participar con esta pregunta? Y pues nuevamente buenos días a todos y a todas. 2010, creo que un poco antes, más o menos 2007, 2008, estuvimos nosotros denunciando la desaparición de los migrantes por la ruta del migrante en esa época, que venían por este lugar, que era Tamaulipas, Veracruz. Todo el Golfo de México era la ruta más importante para los migrantes, antes de que se desatara la violencia. Pero ya teníamos casos nosotros de desaparición de migrantes en el estado de Tamaulipas, que en su tiempo y forma le informamos a la autoridad competente de aquella época de la desaparición. ¿Cómo lo sabíamos nosotros? Por los mismos migrantes. Los mismos migrantes nos platicaban. Era el tiempo de muchísimo tráfico de migrantes, de personas, de familias enteras. En tráiler, todavía no se venían por la bestia, no era la época, pero sí venían muchos contratados o tratados, y de esa manera se fue dando, y siempre las autoridades en ese tiempo nos decían que no era verdad, como siempre, que el estado de Tamaulipas era un estado con mucha seguridad para el aspecto de las personas, hasta que se dio el caso gravísimo de la muerte de los 72 migrantes en San Fernando. Mi punto de vista no es académico, mi punto de vista no es periodístico tampoco, sino es un punto de vista pastoral desde lo que me toca trabajar a mí en campo o de la atención directa con los migrantes. San Fernando era un punto muy relevante y sigue siéndolo para la cuestión de los grupos del crimen organizado. Lo que se dice en esa época, bueno, es el aspecto de que en Tampico y aquella región era un grupo organizado y San Fernando era el punto o era la frontera para el otro. Entre lo que se dice, el aspecto es, y yo creo que usted, Concepción, nos dará pues, sobre todo la visión suya, pero de entre las pláticas es, por ejemplo, se decía, bueno, a los migrantes los mataron porque primero para utilizarlos como burros de carga para el aspecto del tránsito de drogas, eso es un punto. Pero también el otro punto es, perdón, es el aspecto de que se dice que entre los grupos criminales no lograron ponerse de acuerdo para el trato en cuanto a lo económico, cuánto costaba la cuestión de los migrantes de un grupo para que pudieran entrar al otro territorio. Esa era la situación, es uno de los puntos, ese punto casi no se menciona. A mí me gusta mucho el aspecto, lo que ustedes lo mencionan ahorita, la cuestión histórica de hace 10 años, que me tocó tan fuerte estar, que después vinieron sus familiares de los migrantes, el seguimiento, pero lo que dice usted, Concepción, es cierto, el aspecto de la oscuridad en cuanto
la cuestión de poderlo dar a conocer. La verdad, nosotros vivíamos en un estado de terror. Era gravísima la cuestión de violencia, era lo más grave que pudiéramos ver como una cuestión de guerra, aunque yo nunca he estado en una guerra, pero yo creo que era experimentar precisamente eso. Nos tocaba ver cómo se llevaban a los migrantes, nos tocaba ver cómo secuestraban a los migrantes, nos tocó ver cómo desde la casa Reynosa nos sacaban a los migrantes, cómo en la casa del migrante también aquí en Matamoros se llevaban a los migrantes, cómo teníamos que dialogar para que nos dieran a los migrantes. Y entre estos casos gravísimos, San Fernando fue un punto por la cantidad de todos los que fueron asesinados ahí. Me tocó también estar en relación un poco con este joven, Freddy, parece que se llama el ecuatoriano, que fue algo como un rayo fugaz, que estuvo aquí en la Marina, que por medio de la CNDH llegué yo a él ahí para atenderlo y para darle seguridad personal, y que estuvimos ahí hasta que lo sacaron del lugar, precisamente para que él tuviera una mayor seguridad de su persona. Eran situaciones graves. Los consulados, las embajadas, los medios de comunicación, los activistas, muchos, la verdad, no querían ir a San Fernando para ver de cerca la situación de la gravedad. O sea, nadie se acercaba. Yo tuve muchísimas llamadas de muchos medios internacionales en los cuales yo les decía, es que háganse presentes, nosotros lo necesitamos visibilizar esta situación, pero háganse presente, queremos verlos, nosotros aquí queremos también tener una seguridad. Solicité la presencia de instancias internacionales de defensa de los derechos humanos, los cuales, por lo general me dijeron, el Estado no garantiza seguridad para los agentes, por lo tanto, no nos podemos instalar ni en Matamoros, ni en Reynosa, ni mucho menos en San Fernando. Entonces, esa situación nos dejaba totalmente vulnerables, tanto a quienes son los migrantes, en su época todavía del camino o tránsito, como para nosotros que estábamos trabajando, la verdad, trabajando con las UMAS, porque no teníamos ni recursos humanos suficientes para poder atender ese trabajo. La gente no se quería comprometer por los miedos. Las cuestiones económicas tampoco podíamos darle mucha solución. Entonces era trabajar como Dios nos diera a entender y de acuerdo a nuestras posibilidades, pero sí estuvimos ahí presentes. Creo que no nos hicimos para atrás en ninguno de los momentos para estar acompañando a quien se requería, para estar acompañando a los familiares, para recibir sus llamadas, para preguntar por todos ellos, para saber en verdad quiénes eran, para responderle a los gobiernos en su momento, para responderle a las amenazas que recibíamos también, que no me tocó una amenaza directa, pero sí indirecta, muchísimas, pero que la realidad es que pues de esa manera es como se vive. Es cierto, no tuvo una repercusión y no la sigue teniendo. Que no la sigue teniendo. O sea, esto es el aspecto de que yo decía hace poquito que me tocó también estar en un conversatorio internacional. Yo decía, bueno, pero ¿a quién en ese tiempo, a quién vamos a culpar? ¿A quién le vamos a decir que responda en este tiempo después de 10 años? Si cuando se dice que quienes los asesinaron ya no existen, ya no están, que también ya los mataron a los del crimen organizado. Cuando los que estaban en su tiempo y que ejercían la autoridad tampoco ya no están o están en otros lugares. Ya, esto es una cuestión de memoria histórica que a mí me favorece muchísimo, en lo cual también me han preguntado, bueno, ustedes como iglesia, ustedes como diócesis, ¿qué están haciendo? ¿Cuál es la incidencia que ustedes tienen para que esto siga trabajando? Nosotros hemos reunido de las casas de migrante de aquí de la región, se ha hecho un pequeño comunicado que ojalá que un poquito más tenga la oportunidad de poderlo dialogar. Pero digo, a grandes rasgos, eso sería. Gracias, padre. Muy importante lo
que usted nos está narrando desde la experiencia de vivir en la región, esta situación de violencia que muchas y muchos tamaulipecos vivimos en esos años, y no solo desde el 2010, sino desde años antes que se empezó a hacer visible la violencia, no solo para los de la región, sino también para los transeúntes por aquí. Y bueno, a la par de esta experiencia local, regional, ahora me gustaría un poco pasar a una dimensión más nacional, internacional. Camilo, ustedes dieron, me parece que por ahí hicieron visible este tipo de actos en diferentes instancias internacionales. ¿Cómo fue eso? ¿Cuál fue la postura? ¿Cuál fue el posicionamiento que hicieron? Un gran gusto poder participar, poder escuchar el testimonio del padre Gallardo, que me conmueve. Yo creo que tenemos que pensar que lo que estamos viviendo en estos días son días de conmemoración y de luto, pero también de indignación y de compromiso. Yo puedo aportar en cuanto a eso con mi compañero José Antonio Foronda, porque estuvimos juntos en este proceso que continúa del Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento. Se había convocado la primera audiencia del tribunal que se realizó en noviembre de 2010, en los momentos en que nos cimbró como equipo de trabajo la noticia de la masacre. Entonces tuvimos inmediatamente que reorientar nuestro trabajo, que enfocarlo precisamente en el caso de la masacre, como lo que resultó siendo el primer caso emblemático abordado por el tribunal en esa sesión inicial, en noviembre de 2010. Esto coincidió con los momentos en que México se estaba preparando como Estado para ser el anfitrión del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo en Puerto Vallarta. Entonces, lo que nosotros realizamos a través del tribunal fue básicamente una cumbre alternativa enfocada a temas emblemáticos como el de la masacre, como ejemplos de un patrón mucho más generalizado. Y creo que eso es clave. Cuando hablamos ahora, a 10 años de la masacre, tristemente lo que ha pasado, y lo hemos escuchado en las palabras del padre Gallardo y de la colega Concepción Peralta como periodista y como estudiosa, tristemente lo que ha sucedido es que muchos, si es que saben algo de San Fernando, piensan en la masacre y en las fosas, porque estamos hablando de crímenes convergentes, masivos, cientos de personas asesinadas, piensan en estos hechos como hechos aislados. Y lo que hemos tratado de señalar desde el tribunal, desde sus orígenes, y es un tema al que le hemos dado seguimiento puntual estos 10 años que se cumplen en estos días, es que la masacre y las fosas constituyen la muestra representativa de un crimen masivo en curso de lesa humanidad que hay que entender como un genocidio migrante, un genocidio migrante. De lo que estamos hablando cuando hablamos de la masacre, cuando hablamos de las fosas, son puntos álgidos en esa historia continua. No se puede entender la masacre aisladamente. Y hay que entender que lo que nació con la masacre, aparte del despertar de la conciencia en México y hasta cierto punto momentáneamente de los medios de comunicación, lo que se despertó ahí también fue un nuevo paradigma de complicidad y colusión activa entre las autoridades estadounidenses y las autoridades mexicanas, que son corresponsables, por ende, del contexto que derivó en la masacre y las fosas y en este patrón más generalizado de persecución que, insistimos, hay que entender un genocidio migrante. Cuando hablamos entonces de San Fernando, estamos hablando también hoy, en estos momentos, de las políticas que se están desarrollando en frontera norte
y en Frontera Sur, en Tamaulipas mismo, en Matamoros, entre Matamoros y Brownsville, en toda la franja fronteriza. Yo estuve trabajando en esa región intensivamente buena parte de los últimos 5 años, primero en El Paso, Juárez, y más recientemente en Brownsville, Matamoros, con una iniciativa que se llama Testigos en la Frontera. Nos consta, y esto está documentado en múltiples testimonios desde hace más de 10 años, como señalaba tan certeramente el padre Gallardo, estamos hablando de estos crímenes como crímenes anunciados. San Fernando es la crónica de una masacre anunciada. Estos fueron crímenes perfectamente predecibles, denunciados cuando estaban en ciernes, cuando estaban gestándose por figuras tan valientes como el padre Gallardo en el terreno, en las primeras planas de los periódicos en México, previos a la masacre, en la portada de la revista Proceso desde mayo de 2009, que los Zetas venían por los migrantes. Eso se había denunciado por parte del padre Solalinde y muchos más, por las patronas de Veracruz también. Se sabía lo que se estaba fraguando. Y el Estado no solo fue omiso, que de por sí ya detona una responsabilidad jurídica estatal, sino además tuvo aquiescencia, complicidad y colusión en este clima de terror. Y sigue siendo cómplice el Estado mexicano y el gobierno actual, la administración de López Obrador, Alejandro Encinas y todos los demás involucrados en estos temas por la impunidad en que sigue yaciendo este crimen. Lo otro que hay que señalar, y quizá aquí para cerrar en este momento, es que estamos hablando de la complicidad en los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y local. Estamos hablando tanto de autoridades civiles como de autoridades policiales y militares. Estamos hablando también de responsabilidades transnacionales, Estados Unidos y México en contubernio y colusión, pero además los gobiernos de los países de origen. Estamos hablando de crímenes predecibles y por ende prevenibles. Estamos hablando de actos constitutivos de crímenes de lesa humanidad. Y estamos hablando de que los crímenes de San Fernando son convergentes con crímenes equivalentes que se mantienen, que persisten en el terreno en contextos como Matamoros, Brownsville, como El Paso, Juárez, toda la franja fronteriza de ambos lados de la frontera. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la masacre de El Paso, que se acaba de conmemorar el primer aniversario de esa masacre en El Paso, Texas, de agosto 2019, estamos hablando de la culminación de las mismas políticas en su versión estadounidense y del mismo tipo de patrón de responsabilidad. Estamos hablando entonces de la necesidad de un proceso transnacional de justicia transicional en nombre de estas víctimas. Gracias, Camilo. Has tocado varios puntos muy importantes. Sé que José Antonio puede complementarnos bastante bien, pero antes de ceder la palabra a José Antonio, un poco quisiera retomar lo que enfatizaba Camilo con relación a la corresponsabilidad de gobiernos en este fenómeno. Y quisiera preguntarle a Concepción, en ese sentido, ella que dio seguimiento al caso y que mencionabas al principio lo de los comunicados de la Armada de México, entre otros, ¿cuál fue la situación? En especial considerando que un cable diplomático de los Estados Unidos menciona que, según el CISEN en México, ellos habían identificado que el secuestro de los migrantes se dio incluso metros después, por decirlo de alguna manera, del retén militar que existe previo, o sea, de sur a norte a San Fernando.
y habían identificado que los habían llevado en algunos vehículos y desviaron por una brecha. ¿Cuál fue, Concepción, la versión de las autoridades y cuáles podrían ser, digamos, los vacíos que se pueden identificar? Sí, mira, la versión oficial se da a conocer en un comunicado que sale muy, muy noche, de tal manera que los periódicos lo llevan hasta el día siguiente. La versión oficial habla de que llegó un sobreviviente al hotel militar, pidió ayuda y que, bueno, ellos fueron atacados por un grupo, regresaron. Hasta el día siguiente, o sea, sería hasta el martes, ellos vuelven al predio y entonces es que hallan a los migrantes y entonces es que lo dan a conocer. Pero hay 3 versiones aparte que los contradicen y es la versión del sobreviviente. Yo la conozco porque entrevisté a la cónsul de Ecuador en México, fue la primera que se entrevista con Freddy, y Freddy le dice que, pues sí, él sobrevivió a ese ataque, caminó toda la noche por esta ruta que ya nos han mencionado, pidió ayuda con unas personas, no se la dieron, pero le indicaron dónde había un retén, caminó hacia allá, y que, bueno, al llegar, aún con que iba herido, lo regresaron al lugar de los hechos. Una vez que comprobaron su dicho, entonces ya lo llevaron y le prestaron auxilio. Eso es como la versión contada a la cónsul por el sobreviviente y no habla de ningún enfrentamiento. Luego está la versión de un corresponsal de ahí que yo entrevisté de manera confidencial. Y él dice que escucharon el movimiento en la radio, como se enteran los periodistas de seguridad, y vieron movimiento, entonces se acercaron con los policías, llegaron todos juntos al lugar y en el lugar pues estaban los cuerpos. Ellos proceden rápidamente a tomar fotos porque sabían que iba a llegar Marina y inmediatamente los iba a desalojar. Así fue. Entonces, por lo tanto, existen estas fotografías que conocemos y que se dieron a conocer en las agencias, y de otra manera no hubieran podido ellos entrar y tomar esas fotografías. Y la tercera versión es la de uno de los perpetradores, apodado el Guache. Él en su declaración ministerial dice que vieron que iban unos camiones con hombres rumbo a San Fernando, los vieron desde Ciudad Victoria y avisan a su gente que tienen en San Fernando que van para allá unos camiones con hombres, que los tengan mucho cuidado y que los revisen, porque el cártel contrario, lo que era el cártel del Golfo, estaba reclutando migrantes para que trabajaran para ellos o bien para meterlos de esclavos. Al llegar a San Fernando, así sucede, este grupo los detiene, confirman que son migrantes, se dan cuenta que son migrantes y avisan a Ciudad Victoria que se trata de migrantes, pero la orden del líder de esa célula criminal fue matarlos. La declaración de este testigo es que durante la noche los estuvieron matando, se fueron a dormir, no los enterraron en ese momento porque ya era de noche, se fueron a dormir y el día siguiente regresarían a enterrarlos, pero ya estaba la Marina ahí, por lo tanto ellos ya no se acercaron, estuvieron durmiendo como 15 días en un rancho de San Fernando. Entonces, estas 3 versiones contradicen a la Marina porque la Marina dijo que había habido un enfrentamiento y que ellos se habían hicieron de hecho un sobrevuelo y ese material se distribuyó, pero no es claro ni siquiera el hallazgo, mucho menos sabemos el número de sobrevivientes, mucho menos sabemos exactamente qué sucedió, porque todos estos migrantes iban habían pagado su cuota que va de $5,000 a $10,000 e iban con pollero y los polleros pagan dinero por cruzar esos territorios. Entonces, una hipótesis es que realmente los Zetas querían desestabilizar al grupo contrario y por eso los matan para que supieran que ahora ellos eran los dueños de ese territorio. Y eso implica tráfico de personas, implica crimen organizado,
implica colusión de autoridades y de eso no sabemos nada. La averiguación o las investigaciones se han centrado en la versión oficial, que es los mataron porque no quisieron trabajar, aunque hay muchísimas otras contradicciones. Gracias, Concepción. Otro de los puntos que tú acabas de mencionar a propósito del papel de estos actores clandestinos de la migración, como son los polleros o coyotes y el supuesto no pago, hay otra versión que documenta Óscar Martínez, periodista del Faro, ¿no? Que menciona que, al contrario, uno de los polleros más bien no hizo el pago. Quisiera volver con este punto más adelante, no solo por lo que menciona Óscar Martínez en este testimonio que recopila, sino también entendiendo un poco el papel de los coyotes como actores claves en las migraciones clandestinas y cómo se han conformado nuevos mercados de tráfico o de personas propiamente, ¿no? Pero cediendo un poco la palabra a José Antonio, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Y ¿qué pasó, José Antonio? Un poco complementando lo de Camilo, ¿cuál fue la postura de estos organismos internacionales? ¿Cuál fue la reacción que se tiene cuando sucede esto? ¿Y cuál ha sido el proceso jurídico? ¿Cómo estamos a la fecha? Bueno, complementando la parte del tribunal, que es de donde se visibilizó, una de las instancias en donde se visibilizó este tema, y que precisamente es uno de los objetivos de los tribunales éticos y de conciencia, como el que fundamos con Camilo y otros compañeros juristas y no juristas, con un enfoque interdisciplinario, plurisistémico y contrahegemónico del derecho, ¿no? En donde ponemos la centralidad del tema en las víctimas, en los testimonios, en los familiares de las víctimas, lo que generalmente en el derecho convencional o formal no se toca, o queda esto en otros niveles. Ahí hay un documento de recomendación, que es lo que dan este tipo de tribunales éticos. Sus resoluciones o sentencias de esta naturaleza no son jurídicamente vinculantes, como ustedes saben, pero son elementos de los cuales nos ha dado en el caso del tribunal la posibilidad, a través de una coordinación jurídica que está a mi cargo, de integrar casos, de visibilizarlos, denunciarlos, pero también en su momento judicializarlos. Y en algún momento tenemos pendiente en el tribunal llevar esto hasta las instancias internacionales, nada más que pues es un tema que lleva 10 años ya sin tener la claridad del caso. Hay que entender que este tema de las masacres de San Fernando hay que verlo con una manera integral y con un elemento de macrocrimen. Es decir, me explico, jurídicamente hablando, ¿no? Esta masacre se dio en la época de Calderón, en una época en la que durante su gestión había un número de 74,000 desaparecidos y 250,000 muertes violentas, muchas de ellas sin discernirse, en el caso de los migrantes, cuáles eran de migrantes, porque los migrantes apenas cuentan en la ley, y digo esto porque vivo como migrante en este país desde el año 1970 y en carne propia, y como abogado me ha tocado, y como extranjero, que sigo siéndolo, aunque soy residente definitivo, me ha tocado vivirlo en carne propia, el trato discriminatorio, xenofóbico y de mucha naturaleza que hay, lamentablemente, por parte de algunas autoridades y a veces de la misma sociedad civil en nuestro país. Es un tema también de carácter educativo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces me ha tocado también recorrer el territorio y sufrir las consecuencias de las revisiones migratorias, toda la autoridad totalmente discrecional puesto en la misma ley que tiene la autoridad migratoria en el país. Yo creo que eso es un elemento central en las responsabilidades a las que señalaba Camilo muy atinadamente. Dicho sea de paso, para tranquilidad del padre, debo de decirle que estamos instrumentando la posibilidad de llevar este caso, ya lo decía, pero como un delito de lesa humanidad, y esos son imprescriptibles. Y ahí hay varios responsables, y empezando por los estados, no solamente por los actores materiales e intelectuales. Bueno, cierro ese paréntesis. Entonces, esta masacre, pues, es sintomático que está consustancialmente vinculada con las fosas, las 48 fosas de San Fernando de abril de 2011, y asimismo con la masacre de Cadereyta del 2012, de mayo del 2012, y el caso de Güemes de febrero del 2014. O sea, no es casual que esto haya sucedido en esa macrorregión. Entonces,
Desde ahí, el planteamiento de la investigación es defectuosa. Yo no soy penalista, yo soy más constitucionalista y en derechos humanos, pero evidentemente tengo la formación jurídica y me doy cuenta de esto. Sumado a ello y sumado a la discrecionalidad que yo señalaba, pues hay una total, dicho con todo respeto, falta de preparación científica, técnica, académica del poder de los ministerios públicos para integrar adecuadamente las entonces averiguaciones previas o carpetas de investigación. Y si a eso le sumamos que los ministerios públicos son apéndices o dependen del Ejecutivo, no tienen realmente autonomía, ¿no? Por mandato constitucional, tantito peor el escenario. Y si a eso le sumamos los temas ya conocidos de impunidad y corrupción, pues estamos en un escenario totalmente desfavorable. Por eso durante 10 años pues, no ha habido una investigación realmente exhaustiva y profesional de los hechos. Al contrario, yo creo que hay mucha responsabilidad, como señalaba Camilo, por omisión, por elusión y muchos otros aspectos que estamos estudiando para formalizar en su momento esta queja por parte del Estado y las autoridades involucradas. Es de carácter binacional también, evidentemente, y se habla poco de los estados de origen y yo creo que son corresponsables definitivamente en este contexto. Y está claro, por lo que se sabe hasta la fecha, por lo poco que se ha avanzado en la parte más, yo diría, administrativa del propio Ministerio Público insuficiente y del trabajo, de la recomendación a la que abordaremos seguramente más adelante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la 80 del 2013, en la cual se ha sustentado el trabajo que realmente se ha hecho, así como del tribunal a nivel de investigar y visibilizarlo, de la sociedad civil, de organizaciones de la sociedad civil, de las propias víctimas, que son las que realmente han dado algunos elementos para poder tener, para la redundancia, elementos para continuar con la investigación. Entonces, y queda claro que esta violencia no es solamente producto pues, de la capacidad de los grupos criminales. Recordar que cuando se llegó el Tratado de Libre Comercio con Miguel de la Madrid y se radicalizó el tema de violación a los derechos humanos, no es que antes no lo hubiera, sino que se enfatizó más. En ese contexto, y me tocó comprobarlo como migrante, el tema del trata de personas siempre ha sido un negocio, y un negocio en el que ha estado metido, o están metidos, no sé, no lo puedo afirmar, pero es evidente, autoridades de todos los niveles, como bien señalaba Camilo, los 3 niveles. Y la declaración a la guerra que hizo, a la guerra más bien al narcotráfico y al crimen organizado que hizo Calderón, evidentemente que en esa pirámide de negocios el tráfico de personas es un tráfico de mucha importancia para el crimen organizado. Entonces había la disputa obvia, que como la hay ahora de los cárteles de narcotráfico, de los cárteles del tráfico de personas, entre los polleros organizados, pero de alguna manera pues ya conocían las rutas y tenían un modus operandi que funcionaba, si se puede llamar así más o menos en esto, en manos del crimen organizado. Entonces puede haber ahí un elemento de esa naturaleza. Sino también están combinados en esto un conjunto de autoridades de primer nivel. Esto da precisamente la justificación de por qué tenemos que hablar de un enfoque de macrocriminalidad y un enfoque de carácter penal, más que administrativo de este tema. Precisamente todo esto ha generado la impunidad. Y esta señal de la violencia, por más que se aferra a que la realidad es, que no tiene costos para los infractores a la fecha. Y ese es otro tema también de carácter central. Igualmente, el marco normativo, no hay que olvidar que el año siguiente, en el 2011, hubo un cambio de la ley de migración en el país, que finalmente es la ley que regula todas las reglas de juego respecto a todas las expresiones del fenómeno de la migración que tiene este país por su ubicación tan especial geopolítico, entre lo cual está la transmigración, ¿no? Y esa ley de migración del 2011 pues estableció una serie de principios que nos daba la esperanza de que esto pudiera cambiar y pudiera irse por la ruta de los derechos humanos. Inclusive estableció por primera vez en toda la historia de las leyes migratorias en el país 8 principios de enfoque de derechos humanos para las políticas públicas, lo que además ha sido letra muerta. Esto nos lleva a concluir que a 10 años de la masacre pues no sabemos bien qué sucedió. No hay una sola persona sentenciada, no hay una autoridad a la que haya sido investigada realmente a fondo, a pesar de poseerse algunos indicios y datos. No perder de vista, como ya se ha señalado aquí, que los militares fueron los primeros en llegar al lugar de los hechos.
Y si eso lo articulamos o concatenamos con otros eventos que han habido de violación masiva a los derechos humanos y a los derechos colectivos de los pueblos, que no hay que olvidarlo también, consustancian a los derechos humanos, pues es un patrón sistemático, estructural, de repetición de actos que nos hace pensar de una macrocriminalidad en este caso. Existen importantes ausencias en las investigaciones oficiales, inclusive en el caso de Cadereyta hasta el expediente perdieron, un expediente que fue alimentado y documentado por las familiares de las víctimas. O sea, es el colmo de la ineficacia y de la impunidad sin ninguna responsabilidad, evidentemente, para las autoridades oficiales. Y ojo, una cosa que también es un patrón que nos lleva a este análisis necesario, interdisciplinario, transdisciplinario, y de otra naturaleza en un esquema macro de la macrocriminalidad. No ha variado la estrategia de seguridad porque siguen las fosas abiertas apareciendo, siguen las desaparición de personas y de migrantes. El único presente es el silencio y la ausencia de la justicia. Yo hasta ahí dejaría esta parte de mi participación. Es un tema muy complejo y dan ganas de hablar de muchas cosas, ¿verdad? Pero tenemos que llevar cierto orden y lo estás haciendo muy bien como moderador, Omar. Gracias. Gracias, José Antonio. Sí, sin duda es un tema no solo bastante complejo y muy sensible, sino con muchos huecos, con muchos vacíos a nivel de indagatorias por parte de las autoridades. Y también un tema muy, muy doloroso. Un poco regresando al contexto regional, Padre Gallardo, ante esta situación de la masacre de los 72, y bueno, evidentemente sabemos que en abril de 2011 se da a conocer lo que se llama la segunda masacre, con los al menos 193 cuerpos encontrados en más de 40 fosas clandestinas en San Fernando. ¿Cómo se modificó o qué cambió en términos de la actuación de las autoridades de migración o de las autoridades del gobierno del estado de Tamaulipas ante esta situación? ¿Cómo fue la situación? ¿Cómo lo ve usted? Y en especial considerando que enseguida de el asesinato de los 72 migrantes surge en el estado de Tamaulipas lo que hoy en día conocemos el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes. Un poco retomando el dicho popular de después de niño ahogado, pozo tapado, ¿no? Entonces, ¿qué cambia, qué no cambia en términos de la actuación de las autoridades del Estado, en especial para la atención a los migrantes? Pues también nos tocó estar acompañando a los familiares de las víctimas de las fosas clandestinas el siguiente año. Sabemos que los cadáveres de estas personas estuvieron en el CEMEFO de aquí de Matamoros. Entonces nosotros íbamos a visitarlos, les llevábamos lonches, desde el punto de vista religioso les ayudábamos también y estábamos de cerca con la gente del tú al tú. Creo que eso es muy importante, la realidad de poder ayudar y pues decir alguna palabra, o si la gente tiene hambre, pues darles a comer, o necesitan donde dormir, o todo aquello que de cualquier manera eso humaniza y eso ayuda muchísimo. Con la muerte de los 72, a mí me gusta mucho lo que ustedes están exponiendo, porque son casos aislados, eso me parece fabuloso. Si nosotros le seguimos estos 10 años, ahorita tenemos los campamentos de migrantes en la orilla del Río Bravo, que después de otro tiempo, vamos a decir, también las autoridades, hasta ahorita cada uno se echa la bolita y hasta ahorita ninguno de los 3 órdenes de gobierno ha dado una respuesta lógica a la inhumanidad de los migrantes que viven en carpas. Pero bueno, a partir de entonces que sucedió este acontecimiento en Tamaulipas, primero recordemos que no hay muchas personas en Tamaulipas activistas o defensoras de derechos humanos. No hay organizaciones, muchas, han surgido algunas, pero son muy poquitas, sin mucha relevancia, precisamente por los temores que existen en la región, porque sí son temores fuertes los que tenemos al estar acá. Entonces, cuando sucede esto, viene también la OEA, Organización de los Estados Americanos, en los cuales piden
a la autoridad tamaulipeca, bueno, que está haciendo precisamente por visibilizar, por la defensa de los migrantes. Y entonces se dan a la tarea, las autoridades del Estado, de organizar el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes. Se da de esa manera. ¿Cómo será? De una manera muy sencilla. De tal manera que no tienen gente preparada en su tiempo o muy bien preparada para estos acontecimientos, entonces invitan a personas que ya estaban también dentro de algunas organizaciones para poder ayudar y formalizar las oficinas regionales del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes. Por eso existe, pues ahora una oficina aquí en Matamoros, en Reynosa, Nuevo Laredo, en Tampico, parece que hay, Ciudad Victoria. Y entonces de esa manera es como se intenta dar una respuesta a esta realidad tan fuerte y tan compleja, pero que más allá de esto no tenemos mucha repercusión en cuanto de las autoridades correspondientes para que sigamos y se sigan ellos desde lo que les toca favorecer y tener los migrantes, los y las migrantes, la seguridad propia que se requiere. Yo creo, desde mi punto de vista de pastoral, sí necesitamos incidencia para que las autoridades correspondientes, desde aquella época hasta este momento, verdaderamente se enfoquen en el derecho de ayudar y de servir a los y a las migrantes. Gracias, gracias padre. Quisiera un poco también retomar uno de los puntos que usted mencionó en la intervención previa sobre la poca presencia de activistas y de medios en Tamaulipas ante una violencia y un temor bastante fundado. Entonces, quisiera preguntarle a Concepción, a propósito también de esto y de la línea de investigación que tienes ahorita en el CIDE sobre los medios de comunicación y la cobertura de masacres como lo de los 72 migrantes o de otro tipo. ¿Cuáles fueron las condiciones en las que trabajaron los periodistas en ese momento o cuáles son la situación que viven todavía hoy en día y por lo cual no hay mucha cobertura de esos medios? ¿Qué está pasando, Concepción? Bueno, lo que te puedo decir es que ahora tenemos muchos colectivos, tenemos freelance, tenemos periodistas independientes que han hecho un trabajo de investigación. La prensa de investigación se ha reforzado últimamente y, bueno, han desmontado las verdades oficiales, como lo hicieron con Tlatlaya, como lo hicieron con Apatzingán, recientemente Ayotzinapa, ¿no? El trabajo de la prensa dio los argumentos para echar abajo las versiones oficiales. Pero no pasó así con San Fernando hace 10 años. A pesar de que hubo algunos esfuerzos, por ejemplo, Alma Guillermo Prieto y el altar virtual que les hicieron, que fue lo que tenían de momento, ¿no? Se unieron varios periodistas y los que lograron encontrar a la familia, los que no les dedicaron unas palabras, pero era la postura de la prensa que no quería que pasara inadvertido. Sin embargo, ir al lugar ya implicaba otras cosas. La radio, la televisión, los periódicos nacionales dieron por buena la versión oficial y no hubo personas en el campo que pudieran ir a constatar, a buscar testigos, a hacer una recreación de hechos. Esa era la situación hace 10 años. Yo hice una revisión hemerográfica de los 3 periódicos principales que serían El Universal, La Jornada y Reforma durante 14 días posteriores a la masacre. Lo que encuentro es una cobertura unificada. La fuente única es la oficial, la Marina. No hubo enviados al lugar por situaciones que voy a explicar adelante. Y en la Ciudad de México se dio una conferencia donde se estableció esta versión única que tenemos hasta la fecha. Y bueno, posterior al momento y al hallazgo, toda la cobertura se hizo desde Ciudad de México. Lograban ellos algunas fuentes en Tamaulipas, pero eran fuentes no citables.
Nadie contradijo la narrativa oficial, nadie presentó un hallazgo distinto. La cobertura iba más como de repercusiones, condenas. Hubo desde los países afectados, hubo las historias de las familias, pero no desde San Fernando. Por lo tanto, no tuvimos un hallazgo, algo que contradijera y que dijera, desmintiera desde el primer momento este supuesto enfrentamiento. Lo que encontré es que el periódico que más notas publicó fue La Jornada, 26 notas, El Universal publicó 21 y Reforma publicó 9. Y este dato se vuelve relevante después cuando veamos los contratos de publicidad. La prensa local, por su parte, pude recuperar 4 diarios porque ya no están en línea, los recuperé a través del sitio kiosco y vi que el Diario de Nuevo Laredo, El Sol de Tampico, Milenio Tampico y El Mañana de Nuevo Laredo no informaron del hallazgo. En su primera página no hubo una masacre, no existió un evento tan relevante, no dieron información. El único que lo llevó fue El Mañana de Reynosa y lo llevó firmado por agencias y con información de la Agencia de Reforma. Pero El Mañana de Reynosa sí tuvo presencia, sí le dio cobertura, aunque era la información que se generaba desde Ciudad de México. Al día siguiente, Milenio Tampico, el Diario de Nuevo Laredo y El Mañana de Reynosa llevaron en su portada una fotonota de la reunión del entonces gobernador Eugenio Hernández y del gobernador electo Egidio Torre Cantú con diputados locales en Ciudad Victoria. Ellos se tomaron una foto, aparecen muy sonrientes, no hacen mención a la masacre, su estado es un crimen de lesa humanidad y no hacen mención, ellos solamente hablan que Milenio Tampico cabeció como Unidos para lo que viene, celebraban ellos que estaban reuniéndose con el legislativo para el cambio de poderes. Y el gobernador Eugenio Hernández se refirió a la masacre hasta el 27 de agosto, que se reunió con el entonces secretario Francisco Blake en la Ciudad de México. Fue la única mención donde él solicitaba pues más apoyo de la federación. La prensa de Tamaulipas no reportaba temas de seguridad desde tiempo atrás, antes incluso de la masacre, porque pues ellos habían sido muy violentados. Llevaban 3 periodistas muertos y 8 ataques a medios de comunicación. Los medios de comunicación realmente habían sido afectados por el crimen organizado, les habían balaceado, les habían quemado los medios, entonces tenían un problema real de seguridad. Pero para el caso del periodismo es que la prensa nacional no mandó equipos, no mandó enviados y la prensa local tampoco podía moverse y podía estar en campo y hacer preguntas y buscar testigos. En esa situación de inseguridad pues nos quedamos sin información y no sabemos el trabajo de los periodistas, que es contar la historia de inmediato, pues no nos quedamos sin esa información relevante. Ahora, ¿qué factores existieron, decía yo, para que ni la prensa nacional ni la internacional se volcaran a ese lugar como sí hicieron en Ayotzinapa? Y para esto yo entrevisté a varios directivos, a reporteros de estos mismos medios. Entrevisté a la subdirectora de MX, que hacían mucha investigación en aquel tiempo. Y bueno, me hablan ellos de 5 factores que tienen que ver con la seguridad, con cuestiones económicas y con cuestiones políticas. Reforma no quiso darme ningún testimonio, los busqué, pero ellos decidieron que no. En cuestión de seguridad, el reportero Gustavo Castillo, que era el reportero de La Jornada, él me dice que la masacre los agarró cuando estaban en una reunión de procuradores. Estaban en Durango, él fecha sus notas desde Durango, pero desde Durango informaron todos, no los movieron a San Fernando. Y luego informaron desde Ciudad de México. La fuente, que era los reporteros que cubrían esa fuente, eran buscaban sus contactos, buscaban su información, pero todos de Ciudad de México. No movieron a ninguno a San Fernando. Y bueno, por ejemplo, en el Universal,
el editor de estados, que es con quien platiqué, me dice que se supo del número de ellos, les llegó, él es el que me cuenta que el comunicado de la Marina llegó pasada la 1 de la mañana. Entonces, parece que ahí es una estrategia como para que pase perdido. También el comunicado menciona el hallazgo de los cuerpos perdido ahí en 2 líneas y todo es más bien como una narrativa de un enfrentamiento entre las fuerzas federales y los criminales como para destacar la actuación de la Marina y no lo realmente grave que era el número de cuerpos que fueron masacrados. Y que además pues representa un precedente, era una escalada en la violencia para el país y es, creo yo, un precedente en la historia de las migraciones, en la historia global, porque pues, no habíamos visto que los mueren por circunstancias de accidente, pero que realmente los mataran por el hecho de ser migrantes es un antecedente. Y bueno, el editor me dice que ellos no movieron gente porque era mucho el riesgo. Ellos ya habían tenido pérdidas en Durango, ya habían matado a su fotógrafo y se decidió no exponer a los reporteros. Sí era un hecho relevante, sí merecía ir, pero ellos decidieron que era inseguro por muchas coberturas periodísticas. Y además, posterior a eso, se presentaron más hechos violentos. Tan solo en esa semana hay que recordar que mataron al Ministerio Público que llevaba a cabo la investigación. Estalló un coche bomba en Televisa, en Ciudad Victoria. Hubo explosivos en Reynosa. Un enfrentamiento en Ciudad Mier que resultó con la muerte de 25 presuntos sicarios. El exalcalde. El gobernador. Sí, previo habían matado al candidato a gobernador. El primo de un primo lejano de Emilio Azcárraga, que era alcalde, fue secuestrado. Entonces, realmente Tamaulipas era una zona sumamente, pero sumamente de riesgo para los periodistas. Y aparte de eso, no sé si recuerden que días atrás, el 26, 27 de julio, habían secuestrado a 4 periodistas en Durango, 4 periodistas de Milenio y de Televisa, y que ahí el grupo criminal se puso a negociar con los directivos para que pasaran unos videos de ellos a cambio de la libertad de sus trabajadores. Milenio sí los pasó en su televisora local. Televisa no, pero hizo que Denise Merker se fuera a negros. Entonces, ese es un antecedente de cómo la prensa se vio afectada y a qué niveles llegaron a influir los criminales. Y bueno, digamos que este fue el antecedente de lo que después llamaron el Pacto de Medios para el Trato de Información de la Violencia, que es cuando varios medios se unen para no informar realmente de la violencia que estaba pasando y no los pusiera en una condición de vulnerabilidad. Y que, bueno, finalmente afecta a la población, a la sociedad, porque nos quedamos sin periodismo, nos quedamos sin información. Eso es en cuanto a seguridad, había una situación real, ya lo dice el padre Guadalupe, ¿no? Que ellos llamaban y no se presentaron los equipos de los medios nacionales por protección a sus trabajadores. Otro factor es la publicidad, y esto es, por ejemplo, la revista MX, que hacía periodismo de investigación y que mandaba equipos a los lugares para que pudieran reconstruir los hechos, pues estaban muy castigados por el gobierno de Felipe Calderón. Ellos no tenían dinero, no tenían publicidad, no estaban en un buen momento económico y no tenían dinero para mandar a un enviado con toda la seguridad que se requería. Ellos que eran como más avesados no pudieron. La periodista me dice, no hubo quien se ofreciera y nosotros no tuvimos el dinero para poder mover a un enviado. ¿Sí, Guillermo? Sí, si quieres termina tu idea, pero ahorita pensé que Oscar me estaba viendo para complementar con una pregunta que te voy a hacer sobre esta cobertura, pero sigue con tu idea ahorita. Bueno, referente a la publicidad, también el subdirector del Universal, Alejandro Páez Varela,
que era quien entonces era subdirector, acompañado por Jorge Cepeda Patterson como director y Ricardo Rafael también subdirector. Me dice él que no eran un equipo del agrado de Felipe Calderón, ¿no? No había comunicación con presidencia. Ellos fueron muy atacados desde presidencia a través de columnistas, a través de comunicados al grupo directivo y a los dueños, porque arriba de ellos solo están los dueños. Y pues me habla, ¿no?, de la publicidad, de cómo esa es una presión para los medios, ya sea grande o chiquito, ¿no? Para ellos las presiones en aquel gobierno, pues ahí está las presiones no explícitas que tiene que ver con contratos de publicidad y cómo de esa manera se presiona la línea editorial de un medio. Ellos salieron de la dirección en diciembre inmediato, no tuvieron como mucho tiempo más, porque le eran incómodos al gobierno de Calderón y al gobierno que venía, que era Peña Nieto. Y bueno, la salida de ellos se dio porque venían las elecciones y porque no toleraban que se hablara de la guerra. Ya era la línea, era no hablar de la violencia cuando ésta iba en ascenso. Y la publicidad, ahí la vemos reflejada en un trabajo de artículo 19 que se llama en su informe Ante el silencio, ni borrón ni cuenta nueva. Y lo que tenemos es que Calderón fue el que desató el gasto en publicidad en su sexenio. Fox traía un gasto moderado, Calderón, cuando él llegó gastaba 6.6 mil millones de pesos, cuando se fue gastaba 11 mil millones. En total él gastó 56.3 mil millones de pesos en publicidad y la gastaba en medios como La Prensa, como Ovaciones, Más por Más, Publímetro. A La Jornada y al Universal, que eran los que tenían el mayor tiraje, les daba en promedio, les dio contratos de 9 y 7 millones de pesos, mientras que a La Prensa le dio 21 millones de pesos. A Reforma y a Más por Más les daba lo mismo, les daba 12 millones de pesos. Y bueno, La Jornada recibía contratos por 7. Pero ahí se ve la preferencia entre los periódicos que hacían entretenimiento eran premiados con publicidad. Los que hacían investigación eran sacrificados, como le pasó a la directiva del Universal o como le pasó a MX, que los mantuvo siempre en el sótano, ¿no? Sacaba más ovaciones que una revista como MX. Y bueno, curiosamente, y aquí es donde toma relevancia, el diario que menos notas llevó de San Fernando, que fue Reforma, fue el diario más premiado por Calderón. Y el diario que llevó más despliegue, más notas, fue La Jornada y es el que obtenía menos recursos, mientras el Universal se quedaba en la medianía. El tercer factor para la no aplicación de la prensa o la no reflejo de información era su condición de migrantes. Y es que el hecho de que fueran migrantes los mantenía lejos de su pueblo, sus familias lejos, no había quien contara sus historias, no había quien exigiera y presionara, como sí lo hubo, por ejemplo, en el caso Ayotzinapa, ¿no? Que los padres mes con mes van y hacen su marcha y exigen justicia y cuentan la historia y está muy presente en la sociedad. Aquí su condición de migrantes los dejó solos y también sus gobiernos no presionaron. Sus gobiernos en su momento hablaron de que iban a mandar comunicados, notas diplomáticas, iban a exigir y a demandar al gobierno de México, pues nada más fue en su momento, porque posterior se olvidaron de la masacre y ellos no exigen justicia y las familias que sí quieren justicia pues estaban muy lejos. Hubo familias que quisieron venir a México y les negaron la entrada, ¿no? Les dijeron que no había condiciones y las familias no pudieron ni siquiera venir. Lo hicieron años después a través de la Fundación para la Justicia, que ha sido la que ha aglutinado a las familias. Y bueno, pudieron venir años después, pero en su momento no hubo voz para los migrantes.
Las condiciones laborales para los corresponsales son paupérrimas. Ellos no cobran, ellos no tienen un ingreso, ellos no tienen seguro, no tienen automóvil, no tienen nada para ellos movilizarse. No tienen un seguro, no son contratados, sino son freelance a quienes les pagan por nota, y si la nota se publica ganan, y si no, no ganan. Entonces, con esas condiciones tan malas, pues me decía el editor de Estados del Universal, si queremos una prensa profesional, lo primero que tenemos que hacer es pagarla y no explotarlos, como le sucedía a estos corresponsales en 2010. Y por último, la voluntad política ha sido determinante para no hablar de San Fernando, no hablar de las fosas, no hablar de Cadereyta. Les decía yo que el gobierno de Calderón y el gobierno de Peña Nieto tuvieron en la reserva el expediente. No lo compartían, no se lo dieron, y también pues no llegaba la información a la prensa. En Ayotzinapa les tomó 6 meses hacerse del expediente. En San Fernando llevan 7 años. La Fundación por la Justicia lleva 7 años de recursos, de amparos, de estar peleando para que finalmente les llegaron a la Corte, y la Corte les da la razón y ordena que sea calificado el expediente como violaciones graves a derechos humanos. Pero lo que tenemos con este gobierno es que este gobierno ya interpuso un recurso y sigue peleando en tribunales porque no le agradaron los términos de transparencia. Entonces, la voluntad política ha sido determinante. La Cancillería reservó por 12 años toda la información diplomática que tuvieron los gobiernos. La Procuraduría de Tamaulipas también recurrió a la reserva para no dar a conocer a sus ministerios públicos y a su grupo de peritos que fueron responsables del malísimo trabajo forense que se hizo de mandar cadáveres equivocados. Entonces, hay una voluntad política para que este caso no trascienda, no se conozca, siguen peleando el expediente, y para dejarlo como un hecho aislado y no como una situación estructural en contra de los migrantes. Este gobierno no parece que vaya a mejorar. El nuevo procurador Alejandro Gertz pues ya se recurrió a esto, interpuso el recurso de inconformidad, y aparte es reacio a trabajar con los grupos de la sociedad civil. Entonces son 5 factores que explican por qué no tuvimos la prensa profesional que debimos en aquel tiempo. Pero sí hay esfuerzos que son esfuerzos individuales, porque este caso no se quede en el olvido, y es el valor determinante que debe tener la prensa en estos momentos. Gracias, Concepción. Guillermo, creo que tenías una pregunta para Concepción. Guillermo, ¿nos escuchas? Parece que se desconectó. Bueno, mientras vuelve a hacerlo, quisiera retomar un punto que señalaban tanto Camilo como José Antonio. Considerar la masacre de los 72 como otras masacres que ha habido en México como crímenes de lesa humanidad, y también se hacía referencia a genocidio. Estaba recordando precisamente que a mediados de 2017 publiqué un pequeño artículo en un espacio de Milenio que lo titulé "Si podemos hablar de migranticidio", ¿no? Entonces la crítica que recibió el artículo fue en términos de sumar un neologismo más dentro de todos los que ya hay, como genocidio, feminicidio. Hoy en día también se habla de juvenicidio, y yo planteaba hablar de migranticidio pensando precisamente en este tipo de asesinatos masivos de migrantes como crímenes de lesa humanidad. Les pregunto a Camilo, José Antonio, quien guste responder, es libre, ¿qué implicaciones jurídicas tiene esto en términos de que, por ejemplo, genocidio es un término que surge en un contexto como la Segunda Guerra Mundial y tiene repercusiones jurídicas internacionales? ¿Qué implica esto? ¿Qué implica
paralelamente considerar este tipo de masacres como crímenes de lesa humanidad? Yo creo ¿Quién que gusta responder? es un tema absolutamente clave. Creo que tenemos que hablar en estos términos. Cuando hablamos de genocidio, hablamos de 3 elementos esenciales. Responsabilidad estatal, que claramente hay en estos crímenes, en la masacre, en las fosas y en Cadereyta, si queremos hilar los acontecimientos. Claramente hay un contexto de responsabilidad estatal múltiple y podemos profundizar más en eso, pero ese elemento está. Segundo elemento, violencia masiva, colectiva, dirigida contra un grupo social identificable como tal. Entonces, estamos hablando, que ya hemos aludido a esta idea de que las víctimas de San Fernando, de estos crímenes, fueron asesinadas por ser migrantes, por su condición migrante. Ese es el factor que las hace vulnerables y que las hace blanco de una política generalizada de persecución, de exclusión. Cuando Concepción nos dice que su condición de migrantes los dejó solos en el contexto de los medios de comunicación, aquí estamos hablando en términos de la desprotección. O sea, una de las responsabilidades fundamentales en el artículo 1 de la Constitución mexicana en cuanto a la responsabilidad de derechos humanos es proteger, promover, etcétera, los derechos humanos, ¿no? Entonces, el deber de protección fue vulnerado en este caso. Ese es el segundo elemento. Y el tercer elemento es la intencionalidad. Y la intencionalidad se deriva de esos contextos que hemos señalado. Y estamos hablando entonces que la intencionalidad se refleja no solo en acciones, que las hubo, en participación, en complicidad, digamos, en actos positivos, sino también en omisiones y en aquiescencia. Eso también es intencionalidad. Pero además, y como si no fuera suficiente esos 3 crímenes, la masacre, las fosas, Cadereyta, esa cadena de terror, estamos hablando de un contexto mucho más generalizado, que son desde luego los informes de la CNDH desde junio de 2009, más de un año antes de la masacre, en cuanto a los secuestros masivos como patrón, ¿no? O sea, 9,000 en periodos de 6 meses, ¿no? Aproximadamente 20,000 por año por 10 años, ¿no? O sea, si queremos multiplicar. Estamos hablando de un patrón masivo. Creo que todos sabemos que en México ni siquiera sabemos hoy cuántas víctimas migrantes hubo durante el periodo máximo de terror de la llamada guerra contra las drogas, que desde luego fue una guerra contra las y los migrantes también, ¿no? Ni siquiera tenemos una cifra. Tenemos ese cálculo de 73,000 que se difundió hace un mes en México, de desapariciones forzadas, de personas desaparecidas, pero no tenemos una contabilidad del número de migrantes en ese total, que incluye desde luego las personas víctimas de esos procesos, de esa maquinaria de secuestros masivos. Lo otro que quería señalar, nomás rápidamente, es hablando, digamos, de la metodología, de la epistemología del genocidio y cómo aterrizarla en este contexto, es, subrayemos algo, San Fernando marca un hito sin precedentes, que es una masacre de dimensiones continentales y regionales, por la naturaleza, las características de las víctimas, 5 países del continente americano, 3 del Triángulo Norte más Ecuador y Brasil, sin precedentes. No hay otro crimen masivo equivalente en la historia de América Latina, ni del mundo. No lo hay. Primero. Pero además, la víctima de la India, si queremos como añadidura, ¿no? Entonces, es una masacre de dimensiones mundiales, pero además de dimensiones mundiales porque refleja el contexto de esta masacre y de estos crímenes, el aterrizaje en México de un paradigma mundial
de represión y contención de los flujos migratorios, de los cuales la colaboración entre México y Estados Unidos es un ejemplo estelar. Es lo mismo que se está dando en estos momentos en los mares en la periferia de Europa, del Mediterráneo y del Pacífico en Asia Oriental. O sea, las miles de víctimas hundidas en el mar, ahogadas en estos momentos por las políticas de exclusión que han sido potenciadas por la pandemia, ¿no? San Fernando es parte de esa historia también. Gracias, Camilo. José Antonio, adelante, por favor. Sí. En la línea de lo que explicó Camilo, yo quisiera complementar algunos aspectos que tienen que ver más con el derecho interno, porque es obvio que para plantear un enfoque de un asunto de lesa humanidad y llevarlo a los tribunales nacionales e internacionales, pues tiene que haber una visión del derecho interno. Primero que nada, quiero establecer una premisa que siempre he defendido desde que estoy aquí. Me ha tocado vivir en carne propia este tema de las políticas migratorias. Del 70 para acá, al menos que conozco, México no ha tenido jamás una política migratoria propia. Siempre ha sido una política migratoria intrusiva, reactiva a los mandatos del norte, lamentablemente. Y en este sentido, esta política pública ha adoptado, sobre todo de la época de Calderón para acá, como tema central el tema de la seguridad, ¿no? Y el uso de la fuerza y la intervención militar para los migrantes. No digo que no lo haya habido antes, pero en las dimensiones que lo hizo él en su gestión, de 37,000 efectivos que puso en la lucha contra el narcotráfico, y como bien dice Camilo, con ese pretexto de la lucha, pues están también ahí metidos los migrantes en ese paquete. Y eso no es casual. A la fecha tenemos 210,000 efectivos a octubre de 2019 en el sexenio anterior, en el sexenio presente. Eso nos da una idea de que esto no ha cambiado y cómo hay toda una política sistémica estructural en este sentido. Cuando llevamos este tema al Tribunal Permanente de los Pueblos, estuvo aquí del 2011 al 2013 construyendo casos y cuyo eje de movilidad humana, con una visión integral de la migración, el refugio y el desplazamiento, estuvo a cargo de nuestro Tribunal Internacional de Conciencia, los Polos de Movimiento, y cuyo mandato era articularlo con otros ejes de los 7 que tenía ese Tribunal Permanente de los Pueblos de la Fundación Lelio Bacio, cuya sede está en Roma, Italia, y que es la consecución de los ejemplos del Tribunal Russell y otros tribunales éticos y de conciencia. Uno de los ejes fue precisamente esta política estructural de criminalización de los defensores de derechos humanos y de los movimientos sociales que se estaba dando en México. Precisamente yo hacía alusión en mi primera intervención al cambio que hubo de paradigma en el 2011 con la nueva ley de migración. Recordar que antes del 2011 teníamos una ley general de población, que como su nombre lo dice, era una ley marco, por eso era una ley general, que atendía a un fenómeno como la migración o el fenómeno poblacional, que es multisectorial, multifactorial. Y se cambió por una ley, en la iniciativa de ley se llamaba con nombre y apellido Ley Federal. Después, como hubieron algunas reclamaciones, se dejó como Ley de Migración, pero su naturaleza jurídica es federal. Y al ser federal pone el énfasis en la parte jurisdiccional, en la parte del espacio territorial. Y toma más fuerza el concepto y el tema de la seguridad nacional, frente a lo que ya se había avanzado con algunos casos en ese tiempo y con algunas banderas que se habían levantado los movimientos y ONGs de migrantes, de cambiar este concepto tan drástico de la securitización, de la esterilización de fronteras y de la seguridad, en resumen, por un tema de seguridad humana. Máxime que en ese año también se dieron algunas reformas a la Constitución, concretamente el artículo 1 al que hacía alusión Camilo, cuya centralidad en todo nuestro andamiaje jurídico interno lo puso en el sujeto, en la persona, el principio pro persona, que además lo articuló con el artículo 133, que introdujo a nuestro sistema jurídico un requisito que vigente a la fecha, que ya no solamente las autoridades jurisdiccionales o no jurisdiccionales tienen que observar el principio de legalidad del Estado de Derecho, sino el principio de control de convencionalidad, y quiere decir que todos los tratados y acuerdos internacionales que México ha suscrito, el Estado mexicano, y ha ratificado a través del Senado, es derecho interno. Y eso le darían fuerza o fortaleza, respondiendo a tu pregunta provocadora, Oscar, a un planteamiento de esa naturaleza, porque es todo ese derecho internacional que está presente en nuestro derecho interno. Bueno, pues en la Ley de Migración del 2011 se establecieron, ya decía yo, 8
principios de los cuales quiero traer a colación del tema, estos que rápidamente los voy a leer: respeto a los derechos humanos, enfoque integral, ¿no? Vista la complejidad de la movilidad internacional, y así se dice en el texto: hospitalidad y solidaridad internacional, facilitación a la movilidad internacional y unidad familiar y interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Todos estos principios fueron tirados por la borda con el reglamento que se hizo después y con la realidad de las cosas. Esta ley tenía un enfoque social, humanista, sensible, pro persona y de menos securitización en la frontera. Probablemente por eso en los prolegómenos del gobierno actual, probablemente tomando eso, haya sido una política momentáneamente diferente de acogimiento, de ayuda, de solidaridad, que luego cambió radicalmente por lo que todos ya sabemos, la presión del norte, con las amenazas arancelarias y todo lo que ustedes ya conocen bien. Entonces, además, y yo preguntaría más bien, ¿qué pasó entonces con la política pública de nuestro país? Pues sencillamente que otra vez esta hegemonía pretendida del norte global respecto del sur global nos puso en esta situación de securitización de las fronteras y de control a ultranza de la seguridad. Existe todo un discurso a nivel global que quiere justificar esta securitización. Y tengo que entrar a este tema porque le da precisamente la consistencia al planteamiento posiblemente jurídico que se pueda hacer en su momento. Y por ello, hago otro paréntesis, la metodología en nuestro tribunal, al plantear los asuntos, inclusive al judicializarlos, tiene un enfoque de litigio estratégico, no el litigio clásico de nomás de la ley y la costumbre y las fuentes del derecho, sino de vincularlos con otras ciencias interdisciplinarias y de vincularlo con las políticas públicas, y en este caso las políticas públicas globales. Este discurso, como primer elemento de este gobierno local, plantean a los migrantes como una amenaza al norte global. En ese sentido, pues, quieren justificar la militarización y la criminalización a los migrantes, sobre pretexto de la seguridad nacional. Asimismo, este tema de la externalización de las fronteras, que va más allá de las fronteras, y no solo en México o en esta región, estamos viendo que en el mundo es así. Por ejemplo, en el caso de Europa tenemos el caso de Senegal, y en el caso de nuestro continente, pues qué más que la frontera México-Estados Unidos. Asimismo, como tercer elemento, la construcción de muros, y no solamente muros físicos, sino muros virtuales, muros que van también inclusive ya por la ruta de los océanos, y culturales inclusive. Un cuarto elemento que tenemos que tomar para hacer un enfoque de este caso jurídicamente hablando es el tema de los retornos forzosos, ¿no? Donde se rompen inclusive principios básicos, y eso sería un motivo de violación al marco constitucional y al marco internacional, como es en el caso de las personas en situaciones de refugio, en donde México, lejos de darle un tratamiento de refugiados o aspirantes a ser refugiados o de complementariedad, en el caso que no aplicara, los trata como simples migrantes, al igual que a los niños, ¿no? Cuando es un caso de derecho humanitario más que de derecho humano, y los retorna a los lugares donde vienen huyendo. Y también hay una parte transversal en el sentido de la presencia del sector privado. O sea, esto de la migración es un negocio entre empresas que están dedicadas a los complejos militares y de seguridad, en las estaciones migratorias, en todos los mecanismos de seguridad que ponen, ¿no? Y sumado a una labor de cabildeo y de alianzas públicas privadas que nos están imponiendo. Entonces, esta es una parte de un planteamiento que se podría hacer, pero evidentemente tenemos que empezar por casa. Hay casos de excepción que permiten el acceso directo a la instancia internacional, en la que nosotros, al menos a nivel del tribunal, la experiencia de judicialización que más éxito hemos tenido de 2010 para acá es haberlo podido llevar a las instancias internacionales. Y evidentemente lo más que se ha conseguido en la práctica es el trabajo que se ha hecho a nivel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero que se ha burocratizado, y a un año de haber hecho una evaluación, la semana entrante se va a hacer otra, estamos prácticamente en las mismas, sin culpables, sin responsables, sin haber instrumentado esas instancias que han señalado de crear grupos colegiados, no solamente de ministerios públicos, de autoridades implicadas, sino de académicos, de expertos,
y de organismos no gubernamentales como la organización esta que hizo posible los amparos y poder tener un poco de elementos para el caso de la masacre de San Fernando. Entonces, es un trabajo arduo que queda de por medio, pero que tenemos que articular, y eventos como los que están organizando ustedes precisamente nos llevan a la posibilidad de articular a los periodistas, a los defensores en el in situ, como el padre Gallardo, y bueno, a todos los que estamos aquí interactuando en esta oportunidad. Gracias, José Antonio. Definitivamente ese es un punto importante, ¿no? Finalmente, San Fernando y casos posteriores de asesinato de colectivo de migrantes marcan un hito y sobre todo lo que algunos académicos han llamado un tipo de gubernamentalidad necropolítica de las migraciones, no solo en Tamaulipas o en México, sino a nivel global. Guillermo, ¿tenías una pregunta para Concepción o algún comentario? Adelante. Sí, tengo un comentario. Perdón, tuve una pequeña falla técnica y no escuché el final de lo que compartía Concepción, pero le quiero agradecer a Concepción y al resto de colegas por sus intervenciones que han sido muy, muy valiosas y muy ricas. Concepción, y también para no desfasar un poco de lo que mencionaba hace un momento José Antonio, Concepción, ¿hay algo que nos puedas compartir sobre la cobertura de la prensa internacional en ese momento o a través de los años a la fecha? Si hay algo que de alguna manera también yo pienso que fue una forma de presión política en México, digamos, el costo político más inmediato en ese momento fue la destitución de la comisionada del Instituto Nacional de Migración, pero me pregunto si en ese momento también la cobertura de la prensa internacional fue distinta o no cambió del escenario que nos compartiste en cuanto a que pues era muy difícil tener gente en el terreno, la información les llegaba desde Ciudad de México o no, o cómo cambió eso. Y también lo ato un poco, y también si el padre Francisco Gallardo nos puede compartir un poco si más bien en fechas más recientes, medios locales o no sé, ciudadanos han empezado a rememorar esto y tratar de ponerlo ahí en la opinión pública, si hay algo que ha cambiado o no en la región. Evidentemente seguimos viviendo en un país muy violento, seguimos en un país en el que mueren muchos periodistas, en el que los defensores de derechos humanos pues no pueden hacer bien su trabajo. Entonces no sé si pueden comentarnos un poco desde la opinión pública local, pero también internacional, cómo fue en ese momento, cómo ha cambiado ahora o no, ¿no? Por favor. Sí, sí, Guillermo. Mira, de la prensa internacional, te puedo decir que igual en su momento a San Fernando no llegó ningún corresponsal extranjero. Sí informó la prensa, pero informó con lo que fue público, que es la versión oficial que tenemos. Algunas fotografías, las fotografías las distribuyeron las agencias y fueron las que vimos, que según el dicho de esta fuente, de este corresponsal, es que pues ellos llegaron antes y por eso lograron entrar y tomar esas fotos. Aunque la Marina no dice cómo se lograron esas fotos, ¿no? Ahí el trabajo de la prensa internacional fue muy parecido al trabajo de los medios nacionales. No veo yo una investigación. Después fueron las agencias las que reportaron la llegada de los cuerpos, el drama de las familias, toda esta irregularidades que hubo en las repatriaciones, las supimos por la prensa internacional, pero no ha hecho investigación, no ha profundizado. Hay un sitio que se llama Más de 72, que coordinó Marcela Turati, y ella ahí expone varias versiones, ¿no? Las versiones oficiales, la versión de la averiguación previa a la que pudo tener acceso, los cables internacionales que lograron desclasificar, y también presenta a un periodista de investigación, no recuerdo ahorita el nombre, que él hizo el recorrido de Freddy y también encuentra algunas inconsistencias. Pero de ahí en fuera no tenemos como indagatorias distintas más allá de lo que fue la línea oficial. Es más el trabajo, yo creo que este trabajo de Más de 72 es el que tiene el mejor compendio de información. Lanzan ellos 5 hipótesis y que cada quien tome la información que le pueda servir.
pero no, también yo diría que la prensa internacional se vio afectada por la inseguridad, la misma que inhibió todo el trabajo de campo. Gracias, Concepción. Bueno, está también un poco, antes de dar la palabra al padre, un poco la nota de periodista estadounidense Gary Moore, que un año después, 2011, él sí hizo un recorrido, se asumió el riesgo de hacer un recorrido por San Fernando y tiene un reportaje muy, muy extenso, bastante detallado que publicó, si mal no recuerdo, Inside Crime, y es muy interesante sobre lo que él denomina algunos de los misterios de la masacre de San Fernando. Adelante, padre Gallardo. Yo lo compartía al principio, cuando ya casi hicimos la presentación. La cuestión es de que no vino nadie, bueno, o muchos no vinieron. Lo hablaba también desde la estructura organizativa, por ejemplo, los consulados o las embajadas, pues tampoco se hicieron tan presentes como debería de ser, de acuerdo a las naciones que ponen en los medios y de dónde eran los migrantes asesinados. No hubo esa presencia. De los medios de comunicación, yo lo decía, no hubo presencia física de muchísimos. Del medio nacional, del medio internacional, no tuvimos presencia. La prensa local era imposible que comentaran algo porque todo estaba, lo tenía controlado siempre los crímenes por los grupos criminales. Siempre ellos son los que tenían siempre, y creo que hasta la fecha también, porque aparece en los medios lo que quieren que aparezca y no lo relativo. Y entonces yo esto lo comparto porque pues yo doy a veces una nota en los medios locales y que no son notas tan fuertes porque no se quiere decir la nota fuerte. Cuando yo les comento, y es que yo quiero que pongas esta nota y que salga esta nota, pues por ejemplo no sale la nota porque no la van a sacar, cualquiera que sea el medio. Entonces, la cuestión yo me opuse bastante a las fotografías que dice usted, Concepción, me opuse en su tiempo por escrito. A mí me consideraban indignas esas fotografías, sí, para una prensa mediática, para una prensa de que se fuera y se hiciera, yo lo veía más en el sentido económico de vender la nota, más que en el sentido de una verdadera información. Me opuse fuertemente a la fotografía que sacaron de Freddy en el hospital, cuando estábamos en una situación gravísima de violencia y donde el muchacho debería de estar escondido. Lo dieron a conocer en qué lugar, en qué hospital estaba, cuando no deberían de haberla sacado, cuando deberían de haber buscado la custodia y el resguardo de este joven. Pero bueno, salió, se hizo, y pues así es como nos la hemos estado llevando. En cuestión, vuelvo yo a insistir mucho de la defensa de los derechos humanos de los migrantes, de las migrantes y de los que vivimos. En realidad estamos en una situación vulnerable. Yo siempre lo comenté y yo siempre lo dije. Bueno, ¿quién nos cuida a nosotros? ¿Y a quién está cuidándonos a nosotros? Yo le decía a los defensores internacionales, cuando ellos me decían, es que el Estado no garantiza la seguridad, por ejemplo, en este caso de periodistas, no garantiza la seguridad de los grandes defensores de instancias internacionales, entonces, por lo tanto, no podemos ir a Tamaulipas, por lo tanto, no podemos ir a Matamoros, no podemos instalarnos ahí. Y era cuando yo decía, bueno, ¿y a mí quién me cuida? Yo vivo aquí, yo estoy aquí, mucha gente está aquí, las familias están aquí, los migrantes siguen transitando. ¿Quién nos cuida a nosotros? Y si ustedes se dan cuenta, a la fecha, no hay. Y si ustedes buscan notas, no hay quien esté diciendo lo que sigue pasando en la región. No se dice. No se dice qué está pasando con los migrantes. No se dice qué está pasando con los que están a la orilla del río Bravo. No se dice qué está pasando con los migrantes que en esta época no tienen ya para comer, no tienen para pagar la renta, no tienen para subsistir,
esperando el famoso proyecto del MPP. O sea, hasta ahorita tampoco no hay nota, no es nota ahorita. Ustedes saben que acabamos de sufrir la muerte de otro joven de Guatemala, de 20 años, Edwin. Ayer celebramos una misa allá a la orilla. La hermana Norma Pimentel también ha hecho algunas gestiones y van a llevar el cadáver. Ayer platicábamos con la familia, precisamente hablando de medios, y yo les decía que cuánto se les habían acercado los medios. Las familias siempre cuando sucede algo no lo quieren dar a conocer. ¿Por qué? Porque después ellos son visibilizados. Y entonces, al ser ellos visibilizados, si ellos son perseguidos, ya les estamos diciendo en dónde están. Les estamos diciendo a quienes los persiguen dónde están ellos instalados. Por eso, esa situación también tiene hasta cierto punto, hasta cómo debo darlo yo a conocer, de tal manera que esto tiene que estar así. No han venido aquí las familias, o si acaso yo recuerdo que vinieron una vez la familia de los 72 muertos, que yo también cuestioné, yo también decía, bueno, ¿quién los trae? Yo cuestionaba en esa época por quién son manejados, quién les paga los autobuses, quién les paga la comida, quién les paga las estancias. A mí también se me hacía que en esa época era también una como que estar utilizando a las familias de los migrantes con toda su situación y que se les prometía una situación de justicia cuando en realidad no había quien lo respondiera, no había quien dijera verdaderamente si vamos a hacer justicia. La muestra la tenemos, son 10 años y no se les ha dado una respuesta. Y a veces se sigue lucrando, yo así lo veo, con el dolor de las familias. Se sigue lucrando con el dolor de estas personas que todavía incluso, como todos sabemos, no hay, todavía están unos cadáveres que todavía no han sido identificados. Unos migrantes que todavía están. Entonces esto pues es una situación muy fuerte, es una situación muy grave, que en la cual esto, yo pregunto, ¿qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? Porque una cosa es cuando, y disculpen, siempre lo he dicho, cuando estamos en una cuestión de escritorio, que me parece muy importante porque es parte de la visibilidad, pero cuando hay esa empatía entre la cuestión práctica y la cuestión intelectual, entre la cuestión de estar y la cuestión de poder decir, pero que yo lo vi. Todavía nosotros aquí en esta región vienen periodistas a los cuales, sobre todo si son extranjeros, nos hablan a nosotros para que los adentremos a Matamoros, para que hagan sus investigaciones. Los esperamos en los puentes internacionales, vamos con ellos, los acompañamos, también a quienes están haciendo sus estudios, porque hay muchos jóvenes que están haciendo estudios, doctorados sobre el tema, y que los seguimos acompañando de diversas universidades del extranjero, para que ellos se sientan seguros. Por ejemplo, ahorita acabo de hablar con uno, en el cual le digo, ¿te puedes adentrar a Matamoros? Dice, no, nada más en la línea. Dice, salvo que si usted me acompaña y me dice por dónde ir, ya sé dónde ir. Digo, es un ejemplo de lo que todavía sigue sucediendo, de lo que todavía está en Tamaulipas y de lo que seguimos viviendo. Gracias, padre. A ver, Concepción, muy brevemente. Sí, yo nada más quiero agregar a lo que dice el padre Guadalupe sobre quién lleva y trae a las familias. Hay unas familias que se acercaron a la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho Democrático. Ellos están llevando su defensa, ¿no? Legalmente, y han estado trabajando muy fuerte por la verdad, la justicia y no sé si recuerden que hay indemnizaciones. Ellos no han aceptado la indemnización porque dicen que no puede haber reparación hasta que no se sepa qué sucedió, hasta que no haya garantías de verdad y justicia, y por esto están entendiendo las sentencias. Hay otras familias como las de Ecuador que ya recibieron su indemnización,
pero tampoco están conformes porque saben que los culpables siguen libres o no están sentenciados. Entonces, esta fundación ha sido vital para que podamos tener información, para que podamos acercarnos a las familias, a saber cómo va el proceso, incluso medidas de atención, medidas médicas. Entonces, esa es una de las familias que ha estado, de las fundaciones que ha estado acompañando a las familias y que ha sido muy invaluable su esfuerzo y su trabajo, porque ellas son las que han logrado salvar todas las dificultades que han puesto los gobiernos para acceder al expediente y para más o menos encaminarnos un poco hacia la verdad. Gracias, Concepción. A ver, esta ya es nuestra última ronda. Nada más, la pregunta que quiero hacerles, tenemos ya el tiempo muy contado, les voy a pedir una intervención de no más de un minuto. En 2011 hubo al menos 2 detenciones, uno de ellos de Edward Montiel, alias El Guache, que mencionaba Concepción intervenciones atrás. Hubo también la detención de Salvador Estrada, alias El Kilo, que también fueron acusados como autores materiales. En el 2012, una más de Salvador Martínez, alias La Ardilla. Y la última que está registrada es la de Jesús Martiniano, alias El Pata de Queso, que también supuestamente pertenecía a este grupo de los Zetas, autores materiales de la masacre. Lo último también es que se identificaron 63 de los 72 cuerpos, pero en esos restantes los familiares tienen dudas bastante serias de que les hayan entregado. La pregunta es, ¿a una década qué falta? ¿Qué es lo que falta? Menos de un minuto cada quien. A ver quién quiere iniciar en la última ronda. José Antonio. Bueno, yo contestando lo que estás preguntando, 2 aportaciones. Respecto de los periodistas, me encontré con una información que habla de una organización norteamericana, National Security Archive, que en aplicación a la Ley de Libertad de Información en Estados Unidos pudo desclasificar algunos archivos en donde precisamente habla de la detención de 9 miembros del Grupo Z y 17 elementos de fuerzas policíacas, lo que articula esa hipótesis de la autoridad en la relación con la delincuencia organizada. Inclusive señala su modus operandi de secuestro a la víctima, entrega al grupo criminal por parte de la policía propia municipal, ¿no? Y de no persecución de los criminales. Y asimismo que con esto garantiza mantener bastante lejos de ser capturados a los verdaderos responsables. Y respecto de esto último, ya para cerrar, la sociedad civil no podemos permanecer en todas sus expresiones de espectadores. Tenemos que actuar cada quien en su espacio, los académicos, los activistas, los abogados, los encargados de albergues, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, desde el tribunal, es un espacio, probablemente con lo que dice el padre es muy cierto, hay que tener mucho cuidado, se generan a veces más expectativas de lo que realmente uno puede ofrecer, pero de menos que hay un lugar donde sean escuchados, donde se sistematice y recoge la información que traen, se canalicen a las instancias pertinentes o si hay los elementos se puedan judicializar internamente. Tenemos 3 casos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una de ellas el caso emblemático de los 3 braceros, que es una lucha de más de 40 años, de la única vez que México y Estados Unidos firmaron un acuerdo internacional, para que vean la dimensión del reto. Entonces yo digo que no hay que bajar la guardia, hay que hacer este tipo de eventos, hay que crear sinergias, hay que encontrarnos y obviamente prepararnos más y estar siempre con el compromiso ético y profesional y de militancia, pues, de defensa a los más necesitados. En la organización que represento, su nombre lo dice, prevención, trabajamos en la parte preventiva, en la parte de empoderamiento de derechos, con las propias organizaciones, las propias comunidades, capacitación, en el caso de las remesas, en el caso de las familias que se quedan, y la defensa jurídica desde la parte preventiva hasta la parte ya litigiosa. Nada más por el momento. Gracias, Camilo. Sí, quería añadir un par de temas. Uno, creo que es absolutamente necesario definitivamente resolver todas las dudas pendientes en cuanto al caso de la masacre, el caso de las fosas y el caso de Cadereyta, otra vez porque están hilados, ¿no? Están concatenados como parte
de un mismo patrón. Pero este tema no se agota en esos casos. O sea, desafortunadamente no va a haber realmente justicia, ni tampoco las tareas de memoria histórica, de reparación plena, tanto individual como colectiva, material como simbólica, y medidas de no repetición, hasta que se atienda el patrón más generalizado de persecución de migrantes a través de la complicidad de las autoridades de México y de Estados Unidos y de los países de origen. Porque eso continúa hoy en el terreno, en Matamoros, a la ribera del río, con el campamento de migrantes que ha señalado el padre Gallardo y a través de su trabajo y su presencia ha acompañado. Entonces tenemos que señalar que esos crímenes persisten en la actualidad. Las mismas balas y las mismas víctimas, por ejemplo, tanto en San Fernando como en El Paso, Texas, del otro lado de la frontera. Es un proceso transnacional y cuando se trata de eso se requiere una solución transnacional. Entonces esa lucha continúa y no cejaremos, no descansaremos hasta que eso se atienda también. Gracias, Camilo. Concepción, muy brevemente, por favor, un cierre. Bueno, yo creo que el gran pendiente de la prensa es no solo San Fernando, sino todas las masacres y toda la violencia que se vivió en el norte del país. Habría que ver, hacer trabajo para lograr las condiciones y poder ir a recuperar lo sucedido en esos años, ¿no? Acercarnos a la verdad y desmontar las mentiras oficiales que nos contaron, dejar de verlo como hechos aislados, sino más bien como algo sistemático. Yo creo que es el pendiente que tiene la prensa y que habemos muchos periodistas que ponemos nuestro esfuerzo para ir acercándonos hacia esa verdad. Gracias, Concepción. Padre Gallardo. Creo yo, te agradezco, doctor Misael, el trabajo tan importante que estás haciendo, porque la verdad eres voz de aquí del norte. Y yo siempre he comentado que hay mucho material en cuestión de migración del sur. Hay documentales, hay activistas, hay muchísima gente nacional, extranjera, organizaciones en el sur. En el centro del país también algunos, en el norte no tenemos. Entonces, y si tenemos son poquitos, son muy pocos. Sí están las casas de migrante, están los albergues, está todo que hacen un trabajo muy bueno en la asistencia social para los y las migrantes, pero este trabajo de incidencia nos hace falta y que se visibilice también lo que sucede en el norte. Me preocupa muchísimo que los migrantes sigan viniendo y que la puerta para Estados Unidos esté cerrada y que entonces aquí están replegados los migrantes por miles y los migrantes siguen caminando desde el sur, desde el centro de América hasta llegar aquí al norte, donde está cerrada la puerta y donde están sufriendo, donde la gente se sigue cruzando por el río Bravo. Incluso en estos momentos hay señoras ya desesperadas porque el puente está cerrado por la pandemia, en donde no tienen las citas ahorita del famoso MPP. Por ejemplo, yo ayer platicaba con la familia de este muchacho y me decía, nosotros no estamos en el programa MPP, estamos a la buena de Dios aquí. Y entonces hay familias y sobre todo de señoras que están esperando sus bebés, que son las que se están cruzando. Entonces, este trabajo por el Río Bravo, este trabajo, doctor Oscar y todos ustedes, muchas gracias. A mí me ayuda muchísimo para seguir activo y para seguir trabajando en favor de los migrantes, aunque sea con un granito de arena, pero creo que sea eficaz. Gracias. Gracias, padre. Guillermo, ¿quieres comentar algo? Sí, también muy breve, porque sé que estamos sobre el tiempo. Pues yo también quiero agradecerte, Oscar, reconocerte el trabajo, este liderazgo en tener este espacio. También agradecerle a cada uno de ustedes por compartirnos esto y pues desde la virtualidad a la que nos ha empujado esta pandemia, decirles que no están solas, que no están solos, que en esta lucha pues también vamos a seguir, como decía José Antonio, desde diferentes trincheras apuntando a visibilizar esto, a perseguir la verdad.
Camilo, Concepción, Padre Francisco, muchas gracias. A nombre de la Universidad Iberoamericana Puebla y del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría, pues les agradecemos que bajo el liderazgo de Oscar y el Colegio de la Frontera Norte hayamos tenido esta oportunidad de recordar, como decían, un hecho histórico, un parteaguas trágico en el año del famoso bicentenario y centenario de la independencia y la revolución que teníamos, que este fue un golpe de realidad de estas grandes estructuras y esta violencia que sí se vive en San Fernando, que se vive en Tamaulipas, que se vive en México y en el mundo, y donde los migrantes pues vienen siendo este grupo de rostros excluidos, ¿no? De rostros marginados. Entonces hay que crear costos políticos, sociales para transformar esta realidad. Gracias. Gracias, Concepción, gracias, Padre Gallardo, José Antonio, Camilo, muchas gracias. Sin duda, los puntos de vista, sus experiencias, sus reflexiones son muy interesantes y en parte se ha logrado el objetivo de este conversatorio en términos de rememorar, de no dejar en el olvido una masacre, algo tan atroz como fue el asesinato de 72 migrantes en San Fernando. Y digo en parte porque hay muchas vertientes. También podríamos profundizar no solo en la impunidad del Estado o la opacidad, sino también en los efectos traumáticos, por ejemplo, de la gente de San Fernando, de la gente de la periferia, del dolor que viven todavía los familiares, no solo por la pérdida de sus seres queridos, sino también por lo que causa la opacidad, la burocracia transnacional, etcétera. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias al Instituto de Derechos Humanos, el Colegio de la Frontera Norte por facilitarnos este conversatorio. Los esperamos para el próximo, que será el lunes entrante, por la tarde, transmisión en vivo por la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias a todos y todos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un placer. Cuídense. Gracias. Un honor compartir con ustedes. Un abrazo, Camilo. Tenemos de seguimiento, compas. Gracias A todos. Un abrazo fuerte. Gracias, Alex.